Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Muy buenas tardes a todos y todas que amablemente, como siempre, les dan seguimiento a este su programa, La Verdad de Elohim. Es un gozo, sublime gozo para nosotros, el que ustedes fielmente se hayan mantenido dándole seguimiento a este programa, que por la misericordia del Elohim Altísimo, a quien servimos, ha salido al aire para obviamente ser de gloria y honra a su Kadoshen, a su santo nombre, y de bendición para todos y todas ustedes. Así que en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach les damos la más cordial de las bienvenidas, y en ese nombre, glorioso nombre, también les bendecimos. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este su programa, La Verdad de Elohim. Asimismo damos la más cordial bienvenida a mi hijo amado, Isaac, quien como siempre está conmigo y con ustedes en este su programa, La Verdad de Elohim. Buenas tardes, Isaac. Amén, pastor, buenas tardes. Maravilloso es nuestro Elohim, nuestro Dios. Una vez más estamos aquí por sus grandes misericordias y vamos a escudriñar su palabra. Siempre digo, y lo digo no como una teoría, sino como algo que he vivido. Cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que la palabra nos ilumine con la luz del conocimiento, ella transforma nuestras vidas. Amén. Inequívocamente, si disponemos el corazón, la palabra de Dios nos va a bendecir y nos va a transformar, porque nuestro crecimiento está en conocer al Elohim al que le servimos. Aleluya. Así que bienvenidos al programa de la verdad, y la verdad es la que trae libertad espiritual. Bendita sea la gloria eterna. Hermoso, hermoso. Y precisamente fortaleciendo, robusteciendo las palabras dichas por mi hijo. La bendición, la más grande de las bendiciones, está en que nosotros podamos realmente conocer al dador de la vida. Al dador de la vida no es una expresión ligera, ni una expresión cualquiera. Conocer al dador de la vida. Decimos que nuestros padres nos dieron la vida, y ciertamente desde el punto de vista terrenal, humanamente hablando, biológicamente hablando, la vida la hemos recibido de nuestros padres que conocemos desde el punto de vista terrenal, pero ellos no son en definitiva nuestros padres eternos, nuestro Padre eterno. Hay un Padre, y es el Padre de todos los linajes y las familias de la tierra. Y ese Padre está en los cielos. Y ese Padre, sin que tú tengas conocimiento, sin que tú puedas entender, tú te separaste de Él, tú le diste las espaldas, tú le abandonaste. Y lo hiciste no cuando naciste ahora, no en este cuerpo que tú te conoces, sino que lo hiciste a través de tus padres, de los primeros padres, Adán y Eva. Te separaste del Padre de las luces cuando realmente Eva y Adán transgredieron sus mandamientos, pecaron y fueron apartados, dice la palabra, fueron sacados de la presencia del Dios vivo. Fueron muertos, dice la palabra, que en aquel momento cuando ellos pecaron, entonces fueron muertos, porque la palabra así estaba establecido. Y el día que pecares, ciertamente morirás. Y aunque no se ve que ocurrió una muerte repentina, instantánea, inmediatamente ellos pecaron, pero ciertamente hubo una muerte en lo que respecta al espíritu, porque ellos fueron separados de la conexión que tenían con el Padre. Así es. Ellos fueron separados, y la separación es la muerte. La muerte no es más que la separación del aliento, del hálito de vida. Eso es la muerte. Entonces, ¿quién es la vida? La vida es el Padre. Y la vida nos fue manifestada, como siempre hemos dicho, a través del Hijo.
Pero el que no tiene al Padre no tiene la vida. Aunque tú creas que está vivo, dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque hemos sido separados de la vida. Si hubiésemos estado conectados con la vida, realmente hubiésemos vivido eternamente y para siempre. La vida estaba en el huerto del Edén y la vida estaba conjuntamente con la muerte. Mira qué cosa. La vida estaba, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba junto al árbol de la vida. Y si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, que no es más que Yeshua HaMashiach, entonces ellos hubieran vivido eternamente y para siempre. Y por eso dice la palabra que fueron sacados del huerto. Y así mismo dijo Elohim, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en este estado en que están. Bendita la gloria eterna. Y por eso fueron sacados del huerto del Edén. Y allí se pusieron querubines blandiéndose espadas de fuego para que no pudiesen accesar nuevamente al huerto y no pudieran comer del árbol de la vida. Entonces, en el amor infinito de nuestro Abacados, de nuestro Padre Celestial, Él se manifestó por medio del Hijo. La vida nos fue manifestada nuevamente. Por eso Él dice que el que come su carne y bebe su sangre, el que come del pan de vida, tendrá vida eterna. Bendita la gloria eterna. Aleluya. Oiga, mi amado y mi amada, tendrá vida eterna. Y el que toma de esa agua, porque es agua, la sangre es un misterio, es agua. Esa agua es una fuente que salta para vida eterna. Por eso en su muerte, cuando se abrió el costado, salió agua y salió sangre. Y el ser humano está conformado un 75% de agua. Porque nosotros somos más un ser espiritual que un ser carnal. Aunque tú te veas en carne y sangre, realmente tú eres un ser espiritual. No tienes conciencia de eso porque el espíritu no se ve y está dentro de ti. Pero tú eres un ser espiritual. Y el espíritu es el que vive para siempre. El cuerpo está hecho del barro, del polvo, al polvo volverá. Bendita la gloria eterna. Entonces, insistimos en esto, mi amado y mi amada, porque independientemente, y te lo digo de todo corazón, independientemente del hambre y la sed que tenemos de conocer los misterios, y es bueno conocer porque los misterios es precisamente el espíritu de la profecía, que es la antorcha que ilumina para que nosotros conozcamos de dónde venimos y para dónde vamos y quiénes somos y por qué estamos aquí y cómo vamos a volver al Padre. Pero no podemos de ninguna manera tener este conocimiento, y de nada nos sirve este conocimiento si no tenemos la vida. Óyelo, si no tenemos la vida es Yeshua, la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ofrendó por ti y por mí, dando su sangre preciosa. Y esa sangre es la que nos da vida eterna si creemos en la obra expiatoria del Hijo de Dios. Porque no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. ¿Pero qué sangre? No podía ser cualquier sangre. La sangre de un justo, de un santo. Aleluya. Esa sangre preciosa, cuando lo recibimos a Él, entonces comenzamos a ser iluminados por el medio de Ruach de Elohim, por el medio del Espíritu Santo. Comenzamos a vivir esa palabra, y la misma palabra que es Él, nos va vivificando, porque Él es todo. Gloria y honra a su nombre. Así que un grandísimo gozo estar de nuevo con ustedes, ¿verdad? Con este tema, un tema apasionante, un tema que ha despertado pasiones y ha despertado aún más la curiosidad del gusanillo, del conocimiento, de querer saber el tema de la primogenitura. Vamos a comenzar con este tema, bendita la gloria eterna. Isaac va a leer una palabra. En esta ocasión nos vamos a Génesis 32. Creo que vamos a leer del verso 20 en adelante. Si tú quieres hacer algún comentario, Isaac, o si prefieres pasarme a mí como tú guste, para comenzar con este programa de la primogenitura. Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 32. Vamos a estar leyendo desde el versículo 24. Y mientras vayamos leyendo, iremos haciendo énfasis en algunas palabras específicas que tienen mucha importancia. Génesis 32, 24. Dice la palabra del Señor:
Así se quedó Jacob solo y luchó contra él un varón. Fíjese que en esta parte de la palabra no le llama ángel, le llama varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí hay cumplida una profecía. Amén. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Una pregunta, ¿de dónde le nace a Jacob el no dejarlo ir si no lo bendecía? Jacob tenía revelación de lo que estaba peleando. Amén. Y de lo que tenía que conquistar. Así es. Y si usted se lee en ese mismo capítulo, en el principio te dice que antes que todo esto pasara, a Jacob le salieron al encuentro ángeles de Elohim, Sí. para instruirlo en lo que tenía que hacer. Porque realmente, mire, mi amado y mi amada, vamos a hablar claro, ahí se estaba peleando todo. Amén. Es más, le voy a decir algo. Para que Yeshua HaMashiach se encarnara y pudiera vencer a las tinieblas, Jacob tenía que pelear y vencer esa batalla. Amén. Si Jacob no vencía, Yeshua ni siquiera hubiera podido humanarse, porque aquí había que conquistar algo. Bendita la gloria de Dios. Amén. Que si no se conquistaba, todo se perdía. Por eso ahí estaba en juego todo, oiga, todo. Y durante esa batalla, tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas, había, se lo voy a decir de una forma humana, un silencio, como quien está viendo una guerra entre dos personas y está atento, vamos a ver quién va a ganar, porque de eso dependía todo. Bendita la gloria del Señor. Aleluya. Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, porque él sabía lo que implicaba esa bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con Elohim y con los hombres. Elohim y hombre, doble naturaleza, y has vencido. Aleluya. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Y cuando había pasado Peniel por Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Bendita sea la gloria del Elohim de Israel. Aleluya. Y usted va a leer en toda la Biblia, sobre todo en el antiguo pacto, que cada vez que al ángel de Yahvé ya, Yeshua HaMashiach preencarnado, la luz, cada vez que le preguntan por su nombre, él va a responder, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Amén. Porque él es el admirable, el consejero, el Elohim fuerte. Él es el portador de la luz, el portador de la vida. Pero este ángel que fue derrotado, simplemente dice, ¿por qué tú preguntas por mi nombre? Y lo bendijo y se fue. No pudo ostentar el título de admirable. ¿Por qué? En el programa anterior, el pastor cerró con una joya y vamos a entrar para allá. ¿Cómo y por qué Jacob pudo vencer a ese ángel? Si la misma Biblia y el mismo Jacob reconoció, fue con Elohim que yo peleé. Amén. Y fue Elohim que yo vi cara a cara. ¿Cómo pudo vencerlo? Y la Biblia no se equivoca. Si decía que era Elohim, hermano, era Elohim. Sí. Era Elohim. Bendita la gloria de Dios. Sí. ¿Cómo pudo vencerlo? Aleluya. Por la misma razón por la que ese ángel no pudo decir que era el admirable. Porque el espíritu del admirable ya no estaba en él. Sí. ¿Quién es el admirable? El mismo que es el Padre eterno. El mismo que es el Dios fuerte. Sí. El mismo que es el príncipe de paz. Aleluya. El unigénito que está en el seno. Que es el espíritu de la primogenitura. Unigénito lo que implica es un gen. Es el gen que está en el seno del Padre. Es la raíz. Es esa semilla de vida. Ese ADN, llamémoslo así, que está en el seno del Padre. Y que se manifiesta en el unigénito, en el primogénito. Bendita la gloria del Cordero. Amén. Porque ¿quién es el primogénito? El que tiene el gen principal del Padre, que es ese gen que está en su seno. Bendita la gloria del Rey. Aleluya. Yo espero que vayamos comprendiendo. Yo digo, y eso es así porque es así. La palabra, después que uno tiene la revelación, es tan clara.
clara, clara, clara. Aleluya. Amén, pastor. Amén, amén. Bendito sea el Eterno. Realmente esperamos de todo corazón, ¿verdad?, que todos ustedes estén abriendo, valga la reiteración del término, el corazón. Y que no trate de ninguna manera de entender, como dijimos en el programa pasado, de forma humana los misterios del reino de Elohim. Hay que tratar de entrar en oración, hacerlo con todo el corazón, pidiéndole a Abba que realmente le dé la comprensión y el entendimiento de lo que aquí estamos tratando. Eso es determinante, bendita la gloria eterna, para que podamos comprender lo que el Ruach de Elohim los sellos que el Ruach de Elohim está abriendo. La puerta es una puerta que se abre y el Ruach de Elohim está abriendo ese sello para que todos podamos ser bendecidos. Vamos a una primera pausa, con el permiso de ustedes. Retornamos de inmediato. Por favor, no se muevan. La calidad, el confort y la belleza en un solo lugar. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Te garantizamos la más alta calidad y los más bajos precios del mercado porque somos fabricantes. En Muebles y Electrodomésticos La Magdala también tenemos para ti neveras, estufas, lavadoras, televisores inteligentes, mini componentes, planchas, licuadoras, microondas, freezers y los abanicos Discovery, los que no se queman. Además de amueblar tu casa, oficina o apartamento, en Muebles y Electrodomésticos La Magdala te montamos bien montado. Puedes llevarte
el motor de tu preferencia de la afamada marca Dayun. Motores con radio, alarma y encendido a control remoto. Motores Dayun es la nueva era del motor. Visítanos en la calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrella Sadalá, frente al edificio H en Santiago. O llámanos al teléfono 809-806-5633. Sucursales en Montecristi, Las Matas de Santa Cruz, La Vega, Gaspar Hernández y San José de las Matas. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Gracias por seguir con nosotros. Agradecemos a todo corazón el que ustedes se mantengan fiel a su programa La Verdad de Elohim. El programa que, como siempre decimos, solamente tiene una sola razón de ser: que el Eterno sea conocido y glorificado en todas las naciones, toda la faz de la tierra, y que cada alma que lo ve y lo escucha sea bendecida. Así que damos sinceras gracias a todos ustedes por mantenerse ahí con nosotros. Vamos a recordarles que, como ya saben, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Verdad de Elohim. Suscríbase para que les lleguen todos los programas y para que usted tenga acceso a todos los programas de La Verdad de Elohim. Como hemos dicho también, hemos hecho varios programas que, sin lugar a dudas, van a bendecir grandemente su vida. Así que, por favor, suscríbase a YouTube, La Verdad de Elohim, y también puede accesar a nuestra página oficial, el órgano de este ministerio. La página se llama así mismo, laverdaddelohim.com. laverdaddelohim.com. Ahí podrá accesar a través de Twitter y de Facebook, y también podrá tener facilidad de leer los materiales que se han subido, material que seguiremos subiendo para edificación y bendición de su alma. Seguimos, mis amados y mis amadas, con este programa, la primogenitura, y es bueno que entendamos esta palabra que leyó Isaac en el libro de Génesis capítulo 32, y yo hablé del verso 20, porque cuando usted lee el verso 20, usted va a ver el temor, el pánico, el miedo que realmente tenía Jacob por Esaú. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese temor? Realmente Esaú tenía conocimiento y revelación, tal y como decía mi hijo, los ángeles que descendieron en Peniel a darle instrucción, tenía conocimiento con lo que se estaba peleando, y nosotros no podemos tener una comprensión humana de lo que realmente significó aquella batalla, aquel combate, qué era lo que se estaba peleando. Realmente la primogenitura estaban en las tinieblas, la primogenitura la tenían las tinieblas, y usted va a ver. Y esto hemos hablado de ello, por eso es que teníamos que quitarnos la careta, reitero, de la religiosidad y poder entender los misterios del reino. Yahvé, el Altísimo, pudo sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto desde el principio, con una plaga, y ya se terminó el asunto, o aún sin plaga, se terminó el asunto. Él es Elohim Todopoderoso. Y podía haberlo hecho. Sin embargo, tenía que cumplirse al pie de la letra lo que estaba en el corazón del Elohim de los cielos con relación a la naturaleza humana, con relación a lo que implica el número 10 que le correspondía a Satán, a la segunda señal que se manifestó en Apocalipsis 12, con relación a la bestia, a la mujer que cabalgaba la bestia, porque ahí estaba el escenario tanto del espíritu matriarcal, que era la serpiente, la mujer, como el dragón, que significaba la bestia, y la mujer cabalgaba la bestia. Y el poder de las tinieblas estaban en Hasatán, como tuvo realmente también el poder de la luz en Hasatán. Él fue el lucero de la mañana, sea la luz. Y él fue
Él era el querubín. No querubín cualquiera, el querubín grande que estaba sobre el propiciatorio. Recibía la adoración. ¿Por qué recibía él la adoración? Para transmitirla. Por lo que estaba en él, mi amado y mi amada. ¿Por qué usted cree? Y es el grave error de muchos mesiánicos. Y estoy hablando no ahora de evangélicos, de muchos mesiánicos. ¿Por qué usted cree que ahora todo lo que se va a hacer es con la finalidad de que el único que puede abrir los 7 sellos, no los 3, no los 2, ni el 1, ni los 4, ni los 5, los 7 sellos, a ese el Padre ha establecido que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesarlo para la gloria del Abba. Pero la gloria del Abba es la misma gloria del Hijo. Y toda adoración se da a Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué los mesiánicos, algunos, verdad, que no tienen realmente una revelación acabada, están cuestionando la divinidad de Yeshua? Están cuestionando la deidad de Yeshua. Porque Hasatán no quiere que realmente se le dé adoración al Hijo, por lo que supone realmente el traspaso de los poderes, de los reinos, porque los reinos del mundo van a pasar al Abba y a su Hijo. No son, pero ya están en un proceso de transmisión. Y por eso, al final de los tiempos, los reinos del mundo han pasado al Padre y al Hijo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué las tinieblas tenían los reinos del mundo? La palabra lo establece. Si Dios es Dios, como en efecto es el Dios Todopoderoso, ¿por qué las tinieblas tenían la potestad de los aires, la potestad de los reinos del mundo? Y está claro, mi amado y mi amada, vuelvo y le repito, cuando Yeshua en el desierto confrontó a Hasatán, lo que Hasatán le ofreció. ¿Y por qué se lo ofreció? Le ofreció los reinos del mundo. Los reinos del mundo, las maravillas, las riquezas y las glorias de los reinos del mundo. Y te reitero, Yeshua no le dijo mentiroso, sino que lo confrontó con la palabra, diciendo a quién le debía adoración, porque él ha querido seguir con la adoración, que la adoración se le dé al espíritu matriarcal, como el mundo está en ceguera espiritual, adorando al espíritu matriarcal caído a través de, como hemos dicho, de la mal llamada Virgen. El mundo occidental y en las diferentes culturas se adora de diferentes formas. Bendita sea la gloria eterna. Pero mi amado y mi amada, ¿por qué las plagas hasta llegar a 10? Por lo que implicaba la vestidura, que tenía que ver con la conformación de la ciudad, los muros de la ciudad, como los muros de la ciudad de la Nueva Jerusalén son 12, así los muros de la ciudad, de la antigua ciudad, que era la esposa, porque la ciudad es la esposa, igualito como que la Jerusalén celestial, que desciende ataviada como una esposa. Así la gran ciudad, la otrora ciudad, estaba ataviada con 10 puertas, 10 perlas. Y eso implica el poder terrenal, implican los reinos terrenales. Por eso 10 naciones al final de los tiempos se pondrán de acuerdo para darle el poder a la bestia, porque eso es el poder terrenal. Y la bestia es la semilla que se discutió en el principio.
la simiente de la serpiente. 10 plagas. Y la última plaga, ¿cuál fue la finalidad? La última plaga, entiende y abre tus ojos. Nada más y nada menos que para aniquilar, destruir todo el poder que tenía que ver con la primogenitura. Yo quiero que tú entiendas la primogenitura, porque la primogenitura no está solo en un solo ser, en una sola entidad espiritual. La primogenitura tiene que ver con toda la creación, pero es regida realmente por uno, y ese poder estaba establecido en uno. Por eso en aquel entonces el poder de Hasatán estaba en Faraón, y por eso Yahvé una y otra vez, el Faraón, cuando veía la mano portentosa del Elohim de Israel a través de estas plagas que caían, realmente el corazón del Faraón entraba en terror, en pánico desde el punto de vista humano, y decía: te voy a dejar ir con tu pueblo, pero para esa plaga. Pero después volvía la parte espiritual, porque Yahvé estaba endureciendo el corazón de Faraón hasta llegar a la 10ª plaga, porque la 10ª plaga era el exterminio de lo que tenía que ver con toda la conformación del poder terrenal. El poder terrenal en lo concerniente a la primogenitura. Y por eso primeramente tenía, porque ahí se estaba escenificando una lucha espiritual entre el poder, así comenzó, entre el poder de Elohim, el poder de la luz y el poder de las tinieblas. Y por eso que tú ves que cuando la primera señal que hace Moisés para que dejen de ir al pueblo, esa misma señal tú vas a ver que en principio las hacen los magos, los adivinos, los hechiceros que servían a Baal, que servían realmente a las tinieblas. La serpiente de Moisés en el bastón se volvió el bastón serpiente, la vara se volvió serpiente, la vara que tenían los hechiceros también se volvieron serpiente, pero la vara, aleluya, de Moisés se comió, se tragó a las demás serpientes. Después Moisés volvió el río en sangre, también en sangre lo convirtieron ellos. Tocó el suelo e hizo señales que en principio tú vas a ver que todas las señales, todas las señales que hacía Moisés lo hacían ellos. Había una confrontación entre dos poderes. ¿Qué poder iba a prevalecer? Y así mismo, mi amado, eso fue con relación al poder, porque hay dos poderes que están conjugados realmente en el ser que se manifiesta. Por eso Elohim peleando, Elohim ya sin la luz, en este caso Hasatán peleando con Jacob, manifiesta los dos poderes, el poder humano y el poder divino. Pero el poder terrenal para aniquilar las tinieblas, el poder de las tinieblas está en la primogenitura, estaba en la primicia. Entonces se llega hasta la 10ª plaga. Y la 10ª plaga no es más y nada menos, tú conoces la historia, que el exterminio, no solo de los primogénitos, humanos, sino de los primogénitos de todos los animales. Y vas a ver, aleluya, que la plaga tuvo que ver con todo el exterminio de lo que tenía que ver con la hierba. Tú te vas a dar cuenta, cada vez que había una plaga era para exterminar algo. Bendita sea la gloria eterna. Pero nada más tenía que ver con el exterminio de lo que tenía que ver con los derechos de los egipcios. Ningún judío, ningún hebreo era tocado con nada. Bendita sea la gloria eterna.
Y entonces después tú vas a leer, y vamos a leerlo ahorita, ya lo vas a buscar. De ahí en adelante, dice la palabra, de ahí en adelante, después que las tinieblas le fue quitada la primogenitura, el exterminio de la primogenitura, entonces la primogenitura pasó a Leví. La primogenitura pasó a Leví. Y Leví era sacerdote del Dios vivo para ministrar en su presencia. Bendita sea la gloria del Eterno. Y verás entonces, y entenderás entonces, que la confrontación en Génesis 32, que se da entre el ángel, el otrora ángel de Yahvé, y Jacob, realmente en esa confrontación ya va a pasar por entero lo que tenía que ver con la primogenitura. La primogenitura había sido pasada por palabra cuando la vendió Esaú por un plato de lenteja, como se conoce. Pero eso solo de palabra. No se había manifestado la transmisión del poder de la primogenitura. Porque realmente, bendita la gloria eterna, quien tiene la primogenitura, la principalía de la primogenitura, es el ángel designado por el Altísimo. Y él era uno de los 7, bendita sea la gloria eterna. Él era realmente el ángel principal. Y esto es lo que mucho le cuesta entender, bendito sea el Señor. Vamos a hacer esta pausa, regresamos de inmediato con este punto. No se nos muevan, por favor. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que, como tú, aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Gracias, amados y amadas, mis queridas amigos y amigas que han seguido con este su programa La Verdad de Elohim. Nos gozamos, ¿verdad?, junto con ustedes, en que estemos siendo todos bendecidos con la administración del Rúa de Elohim, del Espíritu Santo, del Elohim que mora la eternidad, del Dios que mora la eternidad. Seguimos, entonces, con esta parte. Cuesta, y decía eso, cuesta entender, y desde el punto de vista de lo que por siglos hemos venido entendiendo, cuesta entender que Satanás, Hasatán, fuera el ángel de Yahvé. Pero definitivamente, de conformidad con la palabra revelada y de conformidad con los derechos y el poder que él ostentaba, no hay manera de que él no lo fuera. Definitivamente, decíamos que lo que tiene que ver
con su reinado termina a los 6 días. Termina a los 6 días porque Yahvé está representado por 7. Está representado el Altísimo por los 7 que son el candelabro. El candelabro es la menorá. El candelabro precisamente fue lo que le apareció, como hemos dicho antes, a Moshe. De ahí vino el candelabro, la zarza ardiendo. Y la zarza ardiendo, dice la palabra, hablaba el ángel de Yahvé desde el medio, desde el centro de la zarza, hablaba el ángel de Yahvé. Y asimismo, también hemos dicho, y usted lo va a leer, cuando se le aparece en la isla de Patmos a Juan, en Juan capítulo 1, el candelabro se le aparece ya en gloria y majestad, después de la resurrección obviamente de Yeshua HaMashiach, se le aparece como el candelabro. Y usted va a leer que desde el centro del candelabro está hablando nada más y nada menos que Yeshua HaMashiach. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel fue a conquistar a Canaán, ¿usted sabe qué tuvo que hacer? Para conquistar a Canaán, tuvo que destruir primeramente lo que era el trono de Jericó. Y en el trono de Jericó, que era la fortaleza más grande e inexpugnable, más terriblemente fuerte en ese tiempo, usted va a leer quiénes eran los que conformaban realmente a Jericó. ¿Qué tribus conformaban a Jericó? Ahí usted va a encontrar el jebuseo, el heveo, el cananeo. Usted va 7. 7. ¿Por qué 7? Porque precisamente, y va a ver en toda la palabra y lo va a leer con entendimiento, precisamente son 7 lo que tenía que ver con el reino de Hasatán, la señal, la segunda señal que aparece en Apocalipsis 12, usted va a ver que está conformado él por 7 y por 10. 7 en lo que tiene que ver con lo divino y 10 en lo que tiene que ver con lo terrenal. 7. Entonces, él es el principal de los 7. Obviamente, estos 7 que representa ahora tiene que ver nada más con la tiniebla. Ya él no tiene nada que ver con la luz. Absolutamente nada que ver con la luz. Entonces, ese ángel que ostentaba el poder del Dios de los cielos era el lucero de la mañana, así mismo como Yeshua HaMashiach es el lucero de la mañana. Era el lucero de la mañana porque en la constelación de los astros, de los planetas que se alinearon para realmente que Él fuera, Él se manifestó como el lucero de la mañana. Y el lucero de la mañana no puede ser otro jamás y nunca que el que tiene al unigénito del Padre, el que tiene la unicidad del Padre, el que manifiesta al Padre. No puede haber nadie más. Y por eso, mi amado y mi amada, es que este ángel que en Génesis 32 pelea con Jacob, es un ángel que manifiesta el poder de la divinidad y es un ángel que manifiesta el poder humano. El poder humano y el poder de la divinidad. Y vuelvo y le repito, y es un asunto de simple lógica elemental que usted tiene que hacer. ¿Cómo es posible que un ser humano, sea quien sea, pueda vencer a Dios? Pueda vencer a Elohim. Jamás y nunca, mi amado y mi amada. Venció a ese otro ángel, que era el ángel de Yahvé, que era Elohim, porque realmente ya la primogenitura había sido pasada, había sido transmitida desde el punto de vista humano, había sido pasada cuando fue transferida de Esaú, que la vendió y profirió el padre Isaac, profirió la bendición sobre Jacob. Ya estaba la bendición desde el punto de vista humano, pero tenía que manifestarse. Tenía que manifestarse. Y no tiene que entender esto, que es lo vital. ¿Sabe cómo se transfiere la bendición? ¿Sabe cómo se transfiere? Cuando el que es portador de la bendición imparte la bendición.
No era Jacob quien tenía que impartir, no era Isaac quien tenía que impartir la bendición. Él no era el portador de la bendición. Quien tenía que impartir la bendición era el poseedor de esa bendición. ¿Quién era? Nada más y nada menos que el mismo ángel de Yahvé. Y por eso el ángel, hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. Hasta que tú no me bendigas, tú no te puedes ir. Y el pleito fue por eso, la noche entera hasta que rayó el alba. Un pleito de una guerra, como se dice, sin cuartel. ¿Y cuál era la bendición? El cambio del nombre, mi amado. Eso fue la bendición. Impartir la bendición. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob. De aquí en adelante te llamarás Israel, porque has peleado contra Elohim y contra los hombres. Y has vencido. Bendita sea la gloria eterna. De ahí el hombre fue mudado. De ahí comienza otra historia. Transformado. Comienza a manifestarse la bendición sobre Israel. Porque realmente fue transferida la primogenitura. El poder de manifestar. El poder de hacer. El poder sobre todo. Por eso, mi amado y mi amada, el misterio de Israel. Israel, al final todas las naciones irán contra ella y no podrán. Y han habido por los siglos de los siglos, bendita la gloria eterna, tratando de aniquilar esta pequeña nación que ahora está dispersa por las naciones, porque no son lo que usted conoce, que están en 23.000 o 22.000 y pico de kilómetros, cuando está llamado eso a ser una tierra gigante. No son los que están allá, sino los que están esparcidos en las naciones. Pero esa tierra que está allá, donde hoy está la cúpula de la roca, la mezquita, que va el templo de Yahvé, que es lo natural, que es, aleluya, lo que le pertenece a los de los cielos. Ese pueblo no ha habido manera ni forma de exterminarlo, ni habrá forma, jamás. Por más naciones que se levanten contra Israel, Israel va a prevalecer. Porque Israel, aleluya, es el mismo Dios que está en su pueblo. Bendita sea la gloria del Eterno. Hay muchos que se hacen pasar por Israel y que son parte de Israel. Y son los amonitas y son la tribu de Adán, que no tienen nada que ver con la esencia y naturaleza santa del Dios de los cielos. Entonces, no sé si Isaac quiere ampliar algo. Amén, amén. Vamos a una lectura para establecer esa lectura. El desplazamiento de las tinieblas, como hablaba. Con esa parte, Isaac, por favor. Amén. Antes de leer, hay algo que si fuéramos a decir, ¿qué es el ángel de Yahvé? ¿Qué es el ángel de Yahvé? El ángel de Yahvé es la manifestación visible del Elohim invisible. El Dios que nadie ha visto y que nadie puede ver, se hace conocer o se da a conocer en la faz, en el rostro, en la imagen del ángel. El pastor dijo algo. Él habló, y eso hay que entenderlo, y eso es, cuán difícil es explicar eso con un tiempo limitado. Eso habría que... El ángel designado, por eso se habla de los 7, porque en los 7 usted va a ver en la Biblia, y eso no hay ni que abundar mucho, porque si usted lee la Biblia, eso está claro, que todo es en los 7, que es una plenitud del mismo Elohim. Ahora, de entre los 7, el escogido. ¿Y por qué es el escogido? Porque de entre los 7 es al que le corresponde la primogenitura. El designado realmente se manifiesta como Elohim. Entender lo que era Hasatán, para entender lo que era Satanás, que su nombre como arcángel era Luzbel. Significa portador de la luz. Significa luz bella. Porque en él estaba la luz, y la misma palabra te dice que la luz es la misma vida, y la vida es la misma luz. Entonces, la vida estaba en el Padre y se nos manifestó en Yeshua HaMashiach. Pero el mismo Hasatán era Luzbel, porque él se manifestaba como la luz, y él era, como decía el pastor, esa estrella que se manifestaba. Pero tú sabes que esa estrella ahora es Yeshua HaMashiach. Pero hay que entender, y ahí es que yo quiero que nuestros amados hermanos creyentes, sobre todo pastores, entren. Yeshua siempre ha sido Dios. El unigénito Hijo de Dios siempre ha sido Dios.
Y Él es el unigénito, Él es Dios, Él es la luz. Pero el asunto es el ángel que lo manifiesta. Sí. Ese es el portador de la luz. Y lo voy a ilustrar en un candelabro. ¿Qué usted pone en un candelabro? Usted pone el fuego, usted pone la luz. El candelabro en sí mismo no es el fuego ni la luz. Pero en él está la luz. Yo espero que me sigan. Él era el que tenía el fuego de la luz de la gloria de Dios. Por eso Ezequiel 28 te dice, fuego saqué de en medio de ti. Sí. Porque Él era el que tenía la luz. Pero Él fue sacado, de Él fue tomada. Ahora, como había un derecho que el mismo Dios le había dado, que hasta el año 6000 Él tiene poder. ¿Y por qué? Porque esa fue la palabra comprometida de Dios. Sí. Aún habiendo retirado de Él la gloria y el unigénito, hasta que se cumplan los 6000 años, nadie lo quita del medio. Sí. Pues Yeshua venció. Hace casi 2000 años, Yeshua resucitó y venció. Oiga, y venció todo. ¿Y por qué no ata a Satanás ahora? Ya venció. ¿Por qué no lo hace ahora? Sí. Porque hasta que se cumpla el ciclo que le correspondía. ¿Y por qué le correspondía? Porque él como vehículo tenía como el instrumento para manifestar al mismo Dios. Eso es lo que hay que entender. Dios como tal no se manifiesta. Dios usa un vehículo, sí, como lo hace en la tierra. Amén. Como usó a Moisés, usó a David, usó a Pedro, usó a todo el mundo. Así en el cielo, de entre los 7 que son los principales, se les llama arcángeles porque son el arca donde está la sustancia de Dios. El escogido de entre ellos, el principal, manifiesta al mismo Dios. Bendita la gloria del Señor. Amén. Y qué pena que el tiempo se nos está agotando. Vamos a leer esta palabra, hay que leerla, porque así lo prometimos. En Números capítulo 3, voy a leer desde el verso 11 hasta el verso 13. Números 3:11 dice: habló además Yahvé a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Y atención aquí, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Yahvé. Aleluya. Pero los primogénitos de Israel fueron santificados cuando se exterminó los primogénitos de Egipto. Así lo dice la palabra. Así lo dice la palabra. Amén. La primogenitura no se podía manifestar en Israel, en este caso en Leví, que es parte de Israel. Mientras primero no se quita lo que es presente, aleluya, no se puede establecer algo nuevo. Sí. Y por eso mismo, y vamos a entrar, vamos a seguir en otros programas, yo sé que así es. Yeshua HaMashiach manifestado como el candelabro, porque Él es el candelabro. Apocalipsis 5 está Él con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 que conforman la deidad. Pero también por ahí anda el dragón, precisamente con 7 cabezas, la mismita cosa. Uno es un dragón y otro es un cordero. Sí. Pero la mismita conformación. Amado, esta es la batalla entre el que era y el que es. Aleluya, así es. Esto se trata de quitar al que era. Y usted no puede desconocer el hecho de que Satanás era el ángel de Yahvé. Aleluya. Y por eso esta guerra y esta batalla. Pero ¿y qué ángel era este? Que si lo único que él hacía era simplemente tocar un arpa allá arriba, ¿de dónde sacó tanto poder para afectar el universo? Así es. Amado, es que después de Dios como tal iba él, porque Dios se manifestaba en él. Aleluya. Por eso él era el lucero de la mañana, porque la luz de la alborada se manifestaba a través de él. Y es desplazado por Yeshua HaMashiach, pero Yeshua siempre ha sido Dios. Y eso nos remite a un misterio mucho más profundo. Y si usted quiere saber cuál es, pues sintonícenos en el próximo programa. Aleluya. Gloria al Altísimo. No hay tiempo para más. Sabemos que el Eterno ha sido glorificado y usted ha sido bendecido. La Shalom de Adonai sea con todos y todas en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal.
La Shalom de Elohim llene tu corazón.